Audiovisual Clips. Seguimos en Historia de nuestra historia, charlando con Alejandro Fabri, este hombre historiador del fútbol, podemos decir, ¿no? Y pasamos al el 54 en Suiza, ¿no? El Mundial de Suiza. El Mundial de los Goles, un mundial Ujú. impresionante con 5 goles de promedio por partido, quien pudiera, ¿no? Acá en la Claro, Argentina somos la peor liga de los últimos 5 años, entre las 20 mejores, con el peor promedio de gol. Tenemos apenas 2 goles de promedio por partido, poquísimo. Claro, lo que hay que decir es que los grandes delanteros y los que vienen atrás están todos afuera. claro, Entonces, no es claro. sencillo. Bueno, esa copa marca el regreso de Alemania. Alemania dividida, por supuesto, en dos partes, el regreso de Alemania Federal, con varios jugadores que habían sido, no sé si varios, pero dos por lo menos habían sido soldados en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos es uno de los hermanos Walter, que hace uno de los goles en la final, y el gran equipo del momento era Hungría. A ver, hay una continuidad de futbolística, por decirlo de alguna manera. Una cosa fue Austria de la década del 30, un juego de tener la pelota, de mucha habilidad, muy prolijo, con jugadores que cambiaban de posición. Ese estilo de juego de Austria lo heredó Hungría, Hungría de los años 50, que se hace fuerte jugando un amistoso con Inglaterra en Wembley en el Ujú. 51, le gana 5-3 los ingleses que habían debutado, esto no lo dijimos, habían debutado en el Mundial del 50 produciendo un papelón, porque Estados Unidos con gol de un jugador que era mozo haitiano en Brooklyn, le gana 1-0 y lo elimina del Mundial. Inglaterra jugaba Alf Ramsey, que fue el técnico de Inglaterra en el 66 contra Argentina, era jugador de ese equipo inglés, jugaba Ujú. Stanley Matthews, bueno, una cantidad de nombres importantes. Inglaterra se queja de ese partido en Wembley, quiere jugar ya mismo la revancha, los húngaros les dicen, los esperamos en Budapest, juegan la revancha y le gana 7-1 Hungría a Claro. Inglaterra. El asunto es que Hungría era el favorito, estaba Ferenc Puskás, el equipo del ejército húngaro que estaba bajo dominio soviético, era el Honvéd de Budapest, allí estaban los mejores jugadores, había un par de equipos más, y se da una particularidad. Si nosotros nos quejamos de la AFA por cómo organiza los campeonatos, la FIFA también tuvo sus cosas, porque en ese mundial también eran grupos de 4 equipos. Y no se jugaban 3 partidos, se jugaban 2 partidos. Cada equipo jugaba 2 partidos. Era como para abreviar el tiempo, no terminé de entender cuál fue la explicación. A Hungría le toca el mismo grupo con Alemania Federal y con 2 equipos debutantes, Turquía y Corea del Sur. Bueno, en el primer partido juegan Hungría con Alemania y Turquía con Corea del Sur. Turquía le gana 7-0 a Corea del Sur y Hungría le mete 8 goles a Alemania, le gana 8-3. Una Entonces, máquina. claro, fue un festival del equipo de Puskás, pero con un detalle. El técnico de Alemania, Sepp Haberger, eh, sabía del potencial de Hungría y en ese sentido puso varios suplentes, no puso a todos los titulares de Alemania para que los húngaros no vieran el verdadero potencial que tenía Alemania. Y al mismo tiempo hubo carta blanca para pegarle a Puskás, a Coxis y a los jugadores que manejaban la pelota en Hungría, que quedaron Ujú. muy golpeados después de ese partido. Hungría no tuvo problema en ganarle después al otro equipo con el que jugó, a Corea del Sur, y se clasificó, pero esas patadas que recibieron, esos golpes que sufrieron los jugadores húngaros los marcaron para todo el campeonato, puntualmente a Puskás, que faltó a varios partidos y no llegó bien físicamente a la final con la propia Alemania Federal, ¿no? Hubo un gran campeonato de Uruguay, que era el campeón del mundo en definitiva, y que termina quedando eliminado en semifinales con Hungría en tiempo suplementario. Es el primer mundial donde hay tiempo suplementario. Hungría y Uruguay terminan empatando 2-2 y un argentino que jugaba en Rosario, que jugó en Rosario Central, que se había nacionalizado uruguayo, Juan Eduardo Hover, hace los 2 goles de Uruguay en el partido con los húngaros, ¿no? Ujú. Y Alemania le gana fácil a Austria. Austria le había ganado a Suiza 7-5, esos resultados que son imposibles de repetirse. Bueno, y en Claro. la final, Hungría entra ganando 2-0 con el favoritismo del público, un día bajo la lluvia, mal tiempo en el verano suizo. Alemania descuenta rápido, lo empata antes de que termine el primer tiempo y en el segundo tiempo Helmut Rahn, que había hecho uno de los goles, hace el segundo gol suyo
Alemania gana el partido 3-2 y se queda con la Copa. Pero como todos dicen del 74, dos títulos que gana Alemania, en realidad la gente se acuerda de Hungría del 54 y de Holanda del 74, no tanto del campeón del mundo. Claro, totalmente. Y ahí pasamos a Suecia, donde es el momento de la gloria de Brasil y particularmente de Pelé, ¿no es cierto? Aparece ese negrito de 17 años, Edson Arantes do Nascimento, Pelé que empieza con su, no tanto en la primera fase, sino después, aparece Garrincha en el seleccionado brasileño, está Didi, que después fue técnico de River como mediocampista derecho. Bueno, Brasil tiene una potencia ofensiva a partir del ingreso de Pelé enorme. Un campeonato que tuvo muchos goles también, tuvo un jugador impresionante que fue el francés Jas Fontaine, que hizo 13 goles en un mismo campeonato. Nosotros estamos acostumbrados a ver 5, 6, Claro, 7 goles en el mejor de los casos. sí, sí, Fontaine hizo 13. Francia terminó tercera en ese campeonato, tenía una delantera bárbara, con un polaco de número 7 que era Raymond Kopa, que era compañero de Di Stéfano en el Real Madrid. Bueno, la cuestión, ese mundial también está cruzado por el desastre futbolístico argentino. ujú, Argentina vuelve después de 24 años, va con un entrenador como Guillermo Stabile, que tenía una gran reputación, había sido el goleador del Mundial del 30 cuando era el centrodelantero de Huracán, pero ya estaba grande, estaba veterano. Imagínate un técnico de 60 años en esos años, es como que, no claro, sé, tuviera 75 o 80, 80, claro. sí, Bueno, pero además con escasísimo conocimiento de lo que pasaba en Europa. Hay una historia que ha contado varias veces Enrique Macaya Márquez, de Miguel Ángel Merlo, un periodista de automovilismo de muchos años que trabajaba en el diario Clarín. En el 57 Fangio gana su último título mundial en Nürburgring y Merlo fue a cubrir las carreras enviado por el diario, las carreras de lo que era la Fórmula 1 de aquellos años. Y salió una revista, yo no recuerdo el nombre de la revista, donde ya se habían sorteado las zonas. Y había una revista con una nota de 4 páginas que contaba cómo jugaba Checoslovaquia, que era rival también de Alemania, porque Alemania, claro, Argentina, Checoslovaquia e Irlanda del Norte, que era debutante, integraban el mismo grupo. La trajo a Buenos Aires Miguel Ángel Merlo, la mandó traducir y se la llevó a Guillermo Stabile, a quien conocía, el técnico de claro. la selección. Stabile no le aceptó la revista y le dijo, no me dé esto, ¿para qué voy a querer yo saber lo que opinan los alemanes de Checoslovaquia si yo nací en Barracas? No, cualquiera. Palabras más, palabras menos fue eso. Claro, tremendo. Pero fue todo compartido, o sea, el desorden organizado que fue la Argentina en ese mundial empezaba por los dirigentes, que Claro, llevaron dos juegos de camisetas iguales, porque tenían que llevar la camiseta original y la camiseta claro. alternativa. Sí, Cuando sí, se hace sí. el sorteo del primer partido con Alemania, Pedro del Hacha, que era el zaguero central de Racing, era el capitán, el sorteo se hace en el vestuario 2 horas antes del partido. Gana el sorteo Alemania, decide jugar con su camiseta histórica blanca con el vivo negro y el escudo con el águila. Y entonces Del Hacha va al vestuario, le dice a los dirigentes, bueno, traigan la camiseta alternativa que vamos a tener que cambiar. Y los Claro, dirigentes se agarran la cabeza, le dicen a Del Hacha que habían traído dos camisetas iguales, entonces salen los dirigentes a buscar otra camiseta por la ciudad de Malmö, en Suecia, terminan consiguiendo la camiseta del rival que jugaba en Malmö, porque la cancha era del otro Malmö. Pero bueno, consiguieron esa camiseta amarilla y Argentina jugó de amarillo con claro, pantalón negro y medias grises contra Alemania, un debut flojo, ganaba 1-0 con gol del Loco Corbata, Alemania lo da vuelta, hace otro gol Rang, que había sido el autor del gol del título del 54, y Alemania le gana 3-1. Después Argentina le gana a Irlanda del Norte 3-1, va un dirigente de Boca a ver el partido de Irlanda del Norte con Checoslovaquia, cuando Argentina juega con Alemania, y les dice, quédense tranquilos, ni los irlandeses ni los checos nos pueden ganar, son horribles. Bueno, Argentina le gana a Irlanda 3-1, pero Checoslovaquia nos hace 6 goles en el famoso desastre de Suecia, cuando, vos fíjate, una cosa es que hoy el periodismo, buena parte del periodismo, nos quiere hacer creer que Argentina tiene que ganar el título o nada. claro. En aquellos años, Argentina no tenía competencia internacional, solo jugaba la Copa América, Ujú, y se inician algunas visitas, el famoso partido del gol de Grillo en el 53 contra Inglaterra, un partido con Checoslovaquia, pero nada más.
y se decía que tenía que salir campeón o nada Argentina. Entonces claro. el periodismo colaboró mucho Ujú. con lo que la gente pensaba. Bueno, fue todo lo contrario. Hubo mucha gente que fue a Ezeiza, les tiraban esas viejas monedas de $1 Sí, en la pesada, muy cabeza. pesada. Claro, bueno, hay los jugadores espantados en Ezeiza. Federico Bairo, que era el lateral izquierdo de River, hay una declaración, yo la busqué y no la pude encontrar, pero está en las notas de la época. Federico Bairo baja del avión, no había túneles ni nada, los entrevistan ahí al lado de la pista, y Federico Bairo agarra 2 micrófonos y dice, yo quiero decir algo, Argentina no tiene que jugar más contra Europa, los europeos no juegan al fútbol, corren, solamente corren. Bueno, además hacen goles, digo. Claro, además, pues sí, no solamente. Eso provoca el desastre futbolístico argentino, que la gente deje de ir a la cancha. En el Claro. 59, en el 60, ahí nace la idea de Liberti, presidente de River, y Armando, presidente de Boca, del llamado fútbol espectáculo, que fue un fiasco también, pero que fue más o menos, a medida que se olvidaban del partido con Checoslovaquia, la gente fue volviendo a la cancha a ver al fútbol argentino. Pero esos años fueron de un decrecimiento muy grande de la presencia de público porque se habían dado cuenta de que no éramos los mejores del mundo. Claramente. Y pasamos, vamos a tener que hacer 2 programas, Alejandro, porque no nos alcanza. Ah, bueno. Otro, vamos, vamos a Chile 62, donde ahí hay un hecho muy interesante por parte de los jugadores de origen argelino, ¿no? Estaba justamente fresca la revolución argelina en ese momento, ¿no? Sí, sí, por supuesto, que no aceptan jugar para Francia. Argelia tuvo que pasar muchos años más, 20 años más, para poder jugar su primer mundial en 1982, ¿no? Que encima la estafaron a Argelia entre Austria y Alemania, arreglaron el partido que les permitió a los dos clasificarse. Ese mundial del 62 tiene un prólogo que es la decisión de la FIFA de darle a Chile la organización de ese mundial. Es un congreso que se hace antes del Mundial de Suecia. Argentina manda a Raúl Colombo. Raúl Colombo era el presidente de Almagro, era el presidente de la AFA, era radical, amigo de Arturo Frondizi, un hombre corpulento, muy extemporáneo, de hablar a los gestos, bien actor italiano parecía. Bueno, él hace su discurso, palabras más, palabras menos, emplea toda la soberbia, la altanería y la fanfarronería del Claro. porteño tilingo, por llamarlo de alguna manera, Ujú. ¿no? Que causa una pésima impresión entre la gente, diciendo que Claro. como Argentina era un país bendecido, que tenía todo y tenía grandes canchas, jugadores excepcionales y bla, 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 iba a ser todo bien. Y después de él habla Carlos Ditborg, que era como Sindelar, un hombre chiquitito, esmirriado, chiquito, con anteojitos de hombre de biblioteca, que se para y dice, bueno, nosotros somos Chile, un país que tiene terremotos, mucha pobreza, vamos a hacer lo que podemos, nosotros como Claro. no tenemos nada, queremos hacer todo bien, les pedimos una oportunidad. Por supuesto que todos votan masivamente a Chile y es otro cachetazo a la Qué democracia bárbaro. argentina. A la soberbia argentina. Sí. Absolutamente, ¿no? Bueno, y la AFA, porque había sido un cachetazo muy fuerte esto de que Argentina no tenía idea de lo que pasaba en Europa, en el fútbol, contrata a Juan Carlos Lorenzo, el popular, el que fue popular después, el Toto Lorenzo, había dirigido a San Lorenzo en el 61. El Toto Lorenzo había sido un buen jugador de Chacarita, de Boca, se fue a jugar al fútbol italiano, jugó en Francia y terminó en España. Logra ascender al Mallorca, lo sube de primera C a primera B y de segunda división a primera, viene a San Lorenzo, sale subcampeón y todos decían, Lorenzo usa algunas palabras que acá no se conocen, le da mucha preponderancia a la parte física y evidentemente la parte física mejora. Lorenzo, a ver, les clavaba su alfiler a los jugadores argentinos porque cada programa donde iba decía, el fútbol argentino es de carretas, los jugadores Claro. argentinos aguantan hasta los 15, 20 minutos del segundo tiempo, hay que mejorar la parte física. Era cierto eso también. Ujú. Bueno, pero el equipo no funciona, le toca una zona con 3 europeos en Rancagua, cerca de Santiago. Argentina le gana a Bulgaria, Bulgaria debuta en ese mundial, Argentina le gana 1-0 con gol de Facundo, puntero derecho. Después pierde con Inglaterra 3-1, Lorenzo lo pone a Ratín de 8, Ratín era un eje medio flaco, Claro. alto, el número 5 tradicional, ¿no? Una especie de Checho Batista, por llamarlo físicamente. Ujú. Y después empata con Hungría. Hungría había quedado diezmada después de la invasión soviética.
del 56, muchos jugadores como Puskás, Kubala, Kroxis, bueno, se van de Hungría Claro. a otros países y empatan 0-0 y Argentina por diferencia de goles no se clasifica, se queda fuera. Brasil, fíjate lo que es ese mundial. Di Stéfano se presenta para España. Di Stéfano va con la delegación española ya en la parte final de su carrera, pero se desgarra antes del campeonato y no puede jugar. Pelé juega el primer partido y en el segundo, en el comienzo del partido, se desgarra también contra Checoslovaquia, queda fuera del Mundial y tenés a Helenio Herrera, que era argentino, que después fue técnico del Inter, dirigiendo a España, eliminada por Brasil. Después tenés a Adolfo Pedernera dirigiendo a Colombia, y bueno, y está Juan Carlos Lorenzo dirigiendo en Argentina. Colombia debuta en el Mundial y logra esa pequeña hazaña en Arica, en el norte de Chile, juega con la Unión Soviética, que había debutado en Suecia en el 58. Los soviéticos ganaban 4-1, jugaba Yacine, la famosa araña negra. Sí, la araña negra. Claro, y Colombia le empata 4-4. Después Colombia pierde con Yugoslavia y pierde con Uruguay, pero fue un hecho muy importante que Colombia con ese resultado era un resultado como haber ganado el Mundial, más o menos, ¿no? Y la otra fue la presencia del Bocha Maschio y de Enrique Omar Sívori jugando para Italia. La selección argentina deja en la década del 50 a la historia analizar lo que hizo el sudamericano del 57, el equipo nacional, que fue un gran equipo, con una delantera muy joven, jugaban Corbata, Sívori, Angelillo, Maggio y Osvaldo Cruz. Era una delantera muy buena, y como Angelillo, Maschio y Sívori fueron comprados por equipos italianos, la dirigencia de la AFA tenía la idea en aquellos años, increíble, de que jugador argentino que se iba a jugar al exterior no lo iban a llamar para la selección. Eran delanteros fenomenales. Bueno, al año siguiente, en el 58, Argentina va con la Bruna, que tenía 39 años. Claro. Que serían ¿cuántos de hoy? 45. Sí, 45 por lo menos. Pues, bueno, Maschio y Sívori juegan para Italia. Italia juega en la zona de Chile con Alemania Federal y Suiza. Chile le gana el partido clave. El árbitro Ashton, el inglés, lo perjudica notablemente a Italia. Chile se clasifica junto con Alemania. Y llegan a la final Brasil y Checoslovaquia. Brasil sin Pelé, pero con el equipo que se lo había puesto al hombro Garrincha, junto con el número 9, Babá, que después jugó en el fútbol español. Bueno, Garrincha elimina a él a Inglaterra, hace 2 golazos. Brasil llega a la final, le cuesta mucho ganarle a Checoslovaquia, empatan 1-1 y faltando 15 minutos, el arquero Joroif de los checos sale a buscar un centro, lo encandila al sol, se le cae la pelota, hace el golcito y ya en el final hace el tercer gol Brasil y se queda con el segundo título consecutivo. Claro. Bueno, si querés podemos terminar con el de Inglaterra del 66 y vemos de hacer un segundo programa, porque nos queda todo. Bueno, el del 66 es, por un lado, la decisión inglesa de buscar la manera de ganar sí o sí el Mundial, porque después del papelón del año 50 habían jugado un par de mundiales más, pero no habían funcionado. Entonces, bueno, se toman determinaciones que se van a desarrollar durante el campeonato, es decir, en cuartos de final, cuando se clasifican Uruguay con Inglaterra y Argentina con Alemania, los puntos y la definición de la zona hacen que Inglaterra se cruce con Argentina y que Uruguay se enfrente con Alemania Federal. Entonces, los ingleses arreglan todo y hacen un sorteo a espaldas de los delegados sudamericanos, Inglaterra y Argentina dirigido por un alemán y Uruguay y Alemania dirigido por un inglés. Más allá de que Inglaterra le ganó bien a la Argentina 1-0, que Argentina prácticamente no pateó al arco, no cruzó la mitad de la cancha, la expulsión de Ratín es absolutamente insólita a los 38 minutos del primer tiempo. La leyenda dice que Ratín fue caminando después cuando lo expulsaron y se sentó en la alfombra de la reina. Eso no es cierto. Ratín manoseó la banderita del córner. Nada más, están las imágenes por otra parte. Claro, por eso, nada más que eso. Alemania le iba ganando 1-0 a Uruguay. No le cobran un claro penal, una mano de Schnellinger, el zaguero, sobre la línea. Protestan los uruguayos, el árbitro expulsa a un uruguayo, a Troche, un zaguero, y después al rato expulsa a otro. Uruguay se queda con 9, Alemania gana 4-0. Después, ya la pelea entre ingleses y alemanes, los ingleses se olvidan de que eran socios de los alemanes, ganan el partido con ese gol que define el juego, con el partido en suplementario 2-2, un tiro de Herst que pega en el travesaño, pica en la línea, el árbitro, el juez de línea soviético, le indica al árbitro que había entrado la pelota y cobran el gol. Pero bueno, fue un mundial que quedó en el recuerdo por esa decisión inglesa
La otra decisión era, Brasil no puede llegar a semifinales. Bueno, eso pasa. A Brasil le toca enfrentarse no solo con Hungría, que era un buen equipo, habían aparecido dos delanteros, Albert y Bene, que eran muy buenos jugadores, y Farcas, era un trío delantero muy bueno, eh, pero le toca Portugal, el mejor Portugal. Portugal debuta en el Campeonato Mundial con un gran equipo, la base era el Benfica, que había ganado varias Copas de Europa, con Coluna, con Simoes, con Eusebio, que era la gran figura, el delantero nacido en Mozambique, que todavía era posesión portuguesa, ¿no? Hasta el 74. Claro, Bueno, lo muelen a patadas a Pelé, entre los búlgaros primero. Brasil gana el primer partido 3-1. En el segundo partido y lo terminan sacando en andas como pueden a Pelé y Brasil se queda fuera. Muchos problemas defensivos del equipo brasileño que los mantuvo en el 70, pero como tenía una delantera formidable. Si a vos le hacías un gol a Brasil, Brasil te hacía dos, si le hacías dos, claro. te hacía tres. Eh, Eso por un lado. Y la otra es la Argentina, que cambia entrenadores, muchos, después de que se va Lorenzo, después del Mundial de Chile, contratan a varios entrenadores y termina quedándose Osvaldo Subeldía, antes de su ciclo en Estudiantes de La Plata. Subeldía concentra a los jugadores 3 meses en el Colegio Ward, en Ramos Mejía, tienen cocinero, profesor de inglés, psicólogo, gente que llevaba y cantaba, hacía música, una cosa que nunca había pasado, se había armado Claro. un grupo bárbaro. Subeldía únicamente pide que Antonio Falduti, que había ascendido con Platense y estaba haciendo una buena campaña en Independiente, lo acompañara. La AFA le dice que no quiere, no tiene por qué tener ayudante, y Subeldía entonces se enoja y se va. Y ahí lo contratan a Lorenzo de nuevo. Cambia el equipo, se acaba el cocinero, el psicólogo, los músicos, el profesor de inglés, y finalmente Argentina va con una mala racha en una serie amistosa que tiene por Europa y llega, pese a eso, tenía un buen equipo, ¿no? Si uno Claro. dice el equipo de memoria, Perfumo, Marzolini, Albrecht en el fondo, Hermindo Nega, Ratín en la mitad de la cancha, Artime, Luis Artime y Pinino más con Gonzalito, el ventilador, el cuarto volante. Argentina tenía un buen equipo, le gana a España, con 2 goles de Artime, empata con Alemania y le gana a Suiza y se clasifica, pero se cruza en el camino de Inglaterra y se queda fuera. Claro, queda afuera y el mundial queda finalmente para los ingleses, ¿no? Sí, el único mundial que ganaron y uno dice que ganarán porque lo van a tener que organizar de nuevo para... Mucha pirateada, ¿no? Como suele ocurrir con los ingleses, hay mucho pirata ahí. Y sí, bueno, es una historia que no han podido resolver fuera de sus fronteras. Bueno, Alejandro, te agradecemos un montón. La verdad que te envidiamos la memoria, es extraordinario, ¿no? Siempre decimos que Alejandro Fabri es un extraordinario periodista, además una persona que es la enciclopedia del fútbol y tiene este estilo genial, como ustedes habrán escuchado, de siempre poner el contexto, ¿no? De qué está pasando por fuera de la cancha, que me parece tan admirable de tu parte, Alejandro. Bueno, lo que pasa es que me gusta mucho la historia. Terminé hace poquito de leer el libro de Gardel. Me Bueno, sorprendió mucho cuando lo llama a alguien, lo quiere saludar y era Chaplin a Gardel. sí, tal Eso me cual. pareció, no lo conocía eso. Y bueno, y toda la historia también de la final del 30, viste, que no quiso estar, Sí. ¿no? Pancho Barallo, en la nota que le hice en el 2007, él cuenta que estaban por dormir la siesta y llega Gardel con la guitarra, con uno de los compañeros, toca 3 canciones, lo llevan a ver las habitaciones y después se va a la concentración uruguaya, Claro, tal básicamente. cual. Cosa de quedar bien con los dos, ¿no? Exactamente, así fue, así fue. Bueno, vamos a tener que hacer otro programa, después te llamamos para continuar, porque llegamos al 66 nada más. Bueno, para los argentinos falta lo mejor. Claro, por eso, falta lo mejor. Y bueno, y esta cuestión que vos siempre decís, que no somos los mejores del mundo, No. que nos falta mucho y que deberíamos empezar por un poco de humildad, ¿no es cierto? Y sí, ojalá la tengamos. Con este cuerpo técnico y con estos jugadores parece que la tenemos. Sí, y la verdad que estamos todos muy entusiasmados y creo que esta vez con sentido de causa, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, Alejandro, un millón de gracias, ¿eh? Te mando un Gracias a abrazo vos, enorme. Felipe. Gracias. Abrazo enorme. Hasta luego. Bueno, estamos llegando al final del programa. Espero que les haya gustado. La verdad que fue impresionante el caudal de sabiduría y tanto que llegamos solamente hasta 1966, así que haremos muy prontito la segunda parte, se lo prometemos.
Gracias por ver y escuchar este video, y no olvides suscribirte para recibir las notificaciones de nuevos videos todas las semanas. Dale a me gusta si te gustó, y comparte en las redes sociales para que el canal siga creciendo, y trayéndote a los mejores exponentes de las artes audiovisuales.